El horizonte en el Caribe no es siempre un lienzo azulado de promesas. A veces es una trampa de acero, humo y muerte que se cierne sobre quienes se atreven a desafiar la ley de los mares. Si alguna vez has sentido el frío recorrer tu espalda ante la idea de enfrentarte a lo desconocido, prepárate, porque hoy en Ratas del Mar nos sumergimos en la mente del hombre que transformó el terror en una herramienta de guerra. Edward Teach, el temible Barba Negra. Antes de que entremos en las entrañas de su leyenda, recuerda suscribirte al canal y activar la campana si quieres seguir desenterrando los secretos más oscuros de la piratería marítima. Imagina por un instante que eres un marinero en 1718, patrullando las aguas próximas a las Carolinas, cuando de pronto una silueta colosal emerge de la niebla. No es solo un barco, es un presagio. El Queen Anne's Revenge, la fortaleza flotante que marcó la era dorada de la piratería, no llegaba a los puertos con la sutileza de un ladrón, sino con la estruendosa autoridad de un monarca del abismo. Edward Teach no fue simplemente un pirata, fue un arquitecto del miedo, un psicólogo de la guerra que comprendió, mucho antes que los estrategas modernos, que la victoria más eficiente es aquella que se obtiene sin disparar un solo cañón. La historia real de Barba Negra, también documentada por las crónicas de Charles Johnson en su obra A General History of the Pirates, publicada en 1724, nos revela a un hombre que operó con una eficacia calculada entre 1716 y 1718. Mientras otros piratas buscaban el oro y la sangre, Teach buscaba la parálisis total de sus oponentes. Su estrategia era un ejercicio de teatro macabro. Relatan los testigos que, antes de entablar combate, Edward Teach se ataviaba con una apariencia que rozaba lo demoníaco. Se envolvía el rostro con mechas de cañón encendidas, dejando que el humo denso y el olor a azufre nublaran su mirada, convirtiéndolo en un espectro que parecía haber escapado de las profundidades del infierno. Para un marinero de la época, supersticioso y agotado, ver a un hombre de casi 2 metros emerger entre una humareda espectral, vestido con ropas oscuras y portando varias pistolas cruzadas al pecho, no era solo una amenaza física, era un golpe psicológico devastador. La resistencia, en muchas ocasiones, se desvanecía ante la simple visión de aquel capitán que parecía inmune a las leyes de la naturaleza. Esta fortaleza flotante, el Queen Anne's Revenge, no era un simple navío apresado. Originalmente conocido como el Concorde, un buque negrero francés que Teach capturó y transformó, se convirtió en una extensión física de su voluntad. Dotado con 40 cañones, el navío se erigió como la principal arma de guerra del Atlántico. La psicología de Barba Negra se reflejaba en su barco. Era grande, intimidante, y estaba diseñado para proyectar una superioridad abrumadora. Cada detalle en la cubierta, desde el mantenimiento impecable de sus armas hasta la disciplina férrea impuesta a su tripulación, servía para reforzar el mito de que el Queen Anne's Revenge era un demonio invulnerable. Teach sabía que el miedo es un activo valioso, un recurso que economiza vidas y municiones. Cuando él se acercaba a una presa, el capitán enemigo ya se sentía derrotado antes de que el primer proyectil impactara contra el casco. Su capacidad para manipular las percepciones ajenas le permitió dominar las rutas comerciales sin necesidad de una flota poderosa, apenas con la reputación de su nombre y el imponente perfil de sus velas en el horizonte. Un ejemplo perfecto de esta maestría estratégica ocurrió en el bloque de Charlestown en 1718. Imagina la escena: el puerto más importante de la provincia de Carolina del Sur, un epicentro de comercio, bloqueado por un solo hombre. Edward Teach no exigió oro en un principio, exigió medicinas, una necesidad básica para mantener su fortaleza flotante operativa y a su tripulación libre de las enfermedades que diezmaron a tantos otros piratas. Mantuvo la ciudad como rehén durante varios días, creando una atmósfera de asfixia psicológica. Los ciudadanos, ocultos tras sus muros, escuchaban las salvas de advertencia y temían el momento en que Barba Negra decidiera que su paciencia se había agotado. Él no necesitaba saquear la ciudad calle por calle para ejercer su poder. Le bastaba con saber que todos los ojos estaban puestos en su barco, esperando un movimiento en falso. Ese control sobre la mente colectiva de toda una colonia es lo que diferencia a Barba Negra de un simple forajido. Él comprendía que el poder real no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de dictar las reglas del juego bajo la sombra de un desastre inminente. La dualidad de su personalidad es fascinante. Por un lado, el monstruo que se encendía las mechas en el cabello para aterrorizar a sus enemigos.
Por el otro, el líder que gestionaba recursos, negociaba con gobernadores corruptos y mantenía una jerarquía compleja a bordo. Sus hombres lo seguían no solo por el miedo que infundía en los demás, sino por la lealtad que él cultivaba a través de su carisma y su capacidad de supervivencia. Sin embargo, toda leyenda tiene un epílogo diseñado por las circunstancias y la ambición. En noviembre de 1718, las costas de Ocracoke se convirtieron en el escenario de su última danza. El teniente Robert Maynard, enviado por el gobernador de Virginia para limpiar los mares, encontró a Teach en un combate que pasaría a los anales de la historia no por su elegancia, sino por su brutalidad extrema. Aquí es donde la psicología de Barbanegra alcanzó su punto álgido. Ni siquiera al borde de la muerte se dio un ápice de su mística. La batalla de Ocracoke fue una carnicería. Cuando los hombres de Maynard abordaron, se encontraron con un Barbanegra que parecía hecho de hierro. Según los informes de la época, recibió múltiples disparos y cortes de sable antes de caer. Los sobrevivientes hablaron de un hombre que, incluso con heridas mortales, continuaba luchando con una ferocidad sobrenatural. Su cuerpo, según la leyenda, tardó en rendirse a la muerte, como si el propio Edward Teach se negara a aceptar que su tiempo en este mundo había expirado. Aquel día, no solo murió un pirata, murió el símbolo viviente del terror marítimo. Su psicología de resistencia, esa convicción férrea de que él era el amo del destino, lo acompañó hasta el último aliento. La forma en que murió, luchando de pie contra una superioridad numérica, consolidó su estatus como una figura trágica y colosal en la historia. Su muerte fue la validación definitiva de su vida. Para derrotar a Barbanegra, hubo que sacrificar casi todo lo que la Marina Británica pudo reunir en aquel sector, confirmando que, mientras estuvo vivo, fue un hombre imposible de contener. Al reflexionar sobre el legado de Barbanegra, debemos preguntarnos por qué, después de 3 siglos, su nombre sigue siendo sinónimo de piratería. La respuesta no está en sus tesoros perdidos, que probablemente nunca existieron en la magnitud que cuentan los cuentos, sino en el arquetipo que él creó. Barbanegra es la personificación de la sombra, del miedo que acecha en la oscuridad del mar y de la capacidad humana para modelar la realidad a través de la representación. Él nos enseñó que la percepción es una herramienta de poder. En un mundo donde la información era lenta y escasa, él utilizó su imagen para expandir su alcance mucho más allá de lo que su flota permitía. Hoy, su historia resuena en nuestra cultura popular porque, en el fondo, todos admiramos esa voluntad inquebrantable de imponerse ante un mundo hostil, aunque sea a través de los métodos más oscuros. Edward Teach fue un hombre que comprendió las debilidades humanas, la superstición, el miedo a la muerte, la necesidad de orden, y las utilizó para convertirse en una leyenda que desafió al Imperio Británico y forjó su propio camino en la historia. La psicología detrás de sus actos nos invita a cuestionar los límites del liderazgo y la influencia. Fue un pirata imparable porque se convirtió en su propia arma. No era solo Edward Teach, era Barbanegra, una construcción deliberada que trascendió su propia humanidad. Al observar su vida, vemos cómo la confianza en uno mismo, llevada al extremo, puede transformar a un individuo en una fuerza de la naturaleza. Su legado es la prueba de que, a veces, la forma en que el mundo nos percibe es tan importante como nuestras acciones reales, y en el caso de Teach, la percepción fue su mayor victoria. Mientras que otros piratas fueron olvidados en fosas comunes o ahorcados sin que nadie recordara sus nombres, Barbanegra sigue habitando las pantallas, los libros y las pesadillas de quienes se aventuran a mirar hacia el horizonte marino. Su historia revela verdades incómodas sobre cómo utilizamos el miedo para controlar nuestro entorno, y cómo, al final, somos prisioneros de las máscaras que decidimos usar ante el mundo. Cerramos este viaje por la mente de un hombre que, con 40 cañones y un puñado de mechas encendidas, logró que el mundo entero contuviera el aliento. Edward Teach no fue un héroe, ni pretendió serlo, pero fue un protagonista indiscutible de su tiempo. Su fortaleza flotante, el Queen Anne's Revenge, sigue descansando en el lecho del océano, un testigo silente de una era en la que el mar era una frontera salvaje y los hombres como Barbanegra podían ascender al estatus de dioses del terror. La historia de la piratería no sería la misma sin él, y nuestra fascinación por el lado oscuro de la navegación marítima le sigue rindiendo tributo cada vez que alguien pronuncia el nombre de Barbanegra. Si este análisis sobre la psicología del miedo y el poder te ha cautivado, no permitas que la leyenda se pierda en las mareas del olvido.
Suscríbete a Ratas del Mar, deja tu comentario sobre qué otra figura de la historia marítima te gustaría que analicemos y comparte este video con aquellos que, como tú, navegan por los relatos más intensos de la historia. El mar guarda muchos secretos, pero mientras estemos aquí, ninguno permanecerá oculto por mucho tiempo. Nos vemos en la próxima travesía, donde el peligro es solo el comienzo y la historia es nuestra brújula. Sin embargo, para comprender verdaderamente la magnitud de lo que significó Barba Negra, debemos alejarnos por un momento del mito del pirata que escupe fuego y observar los mecanismos políticos y sociales que permitieron que tal monstruosidad no solo existiera, sino que prosperara durante tanto tiempo. La piratería en el siglo XVIII no fue un fenómeno aislado de hombres codiciosos buscando oro, sino una respuesta directa a una estructura colonial que exprimía a sus ciudadanos hasta dejarlos sin aliento. Edward Teach, en su astucia casi visionaria, comprendió que el poder no residía únicamente en la fuerza bruta de sus armas, sino en la capacidad de manipular la narrativa política de la época. Cuando él bloqueaba el puerto de Charleston, no buscaba únicamente el botín convencional de azúcar o especias. Su exigencia de medicinas y suministros básicos era una declaración de independencia, un desafío directo a un sistema que valoraba más las mercancías que las vidas de los hombres a bordo de sus navíos. Lo que a menudo olvidamos al estudiar a este personaje es que él operaba en las grietas de una sociedad que se desmoronaba bajo el peso de sus propias ambiciones imperiales. Si observamos con detenimiento, veremos que la psicología del miedo que cultivaba Teach tenía una base pragmática. En un mundo donde la comunicación era lenta y los rumores viajaban más rápido que cualquier barco, el nombre de Barba Negra funcionaba como una moneda de cambio infalible. Un capitán mercante que avistaba el Queen Anne's Revenge en el horizonte no estaba viendo simplemente un barco enemigo. Estaba viendo una sentencia de muerte que podía evitarse mediante la rendición inmediata. Esta es la esencia de la guerra psicológica aplicada al ámbito marítimo, la eficiencia de la conquista sin necesidad de disparar un solo cañón. ¿Cuántas batallas ganó Teach sin siquiera desenvainar su alfanje? Seguramente muchas más de las que registran los archivos oficiales. El terror, utilizado como herramienta administrativa, le permitía ahorrar munición, proteger su nave y, sobre todo, mantener a su tripulación en un estado de reverencia casi religiosa. Porque, seamos sinceros, ¿quién se atrevería a amotinarse contra un hombre que parece haber hecho un pacto con las fuerzas del inframundo? Pero profundicemos aún más en la figura del seguidor, del pirata de a pie que elegía seguir a un hombre como Teach hasta los confines de la cordura. La vida en el mar durante la Edad de Oro era una pesadilla de disciplina, enfermedades y hambruna. Las armadas nacionales, ya fueran británicas, francesas o españolas, trataban a sus marineros como piezas reemplazables de una maquinaria mayor. En contraposición, el barco de Barba Negra, a pesar de la brutalidad intrínseca, ofrecía una forma distorsionada de democracia y libertad. Bajo el estandarte negro, un hombre podía ascender por méritos, participar en el reparto del botín y, lo más importante, vivir fuera del alcance de los tiranos que dictaban leyes desde cómodos sillones en Londres o París. Esta es la gran paradoja de la piratería. El pirata es al mismo tiempo un criminal buscado y un símbolo de una libertad tan radical que resulta aterradora. Teach se convirtió en el rostro de esa contradicción, un hombre que encarnaba la libertad absoluta al precio de la pérdida total de su humanidad. Si trasladamos esta lógica a nuestra era moderna, ¿no vemos acaso ecos de Barba Negra en la forma en que construimos figuras de autoridad o de villanía en nuestras redes sociales y medios de comunicación? La creación de una marca personal, el cultivo de una imagen que precede a nuestras acciones, es una práctica que Teach dominaba hace 3 siglos. Él entendió que la verdad es maleable, que el miedo puede ser coreografiado y que si gritas lo suficientemente fuerte y añades un poco de humo a tu alrededor, el mundo no solo te escuchará, sino que te temerá. No es casualidad que su imagen haya perdurado tanto. No es por sus crímenes, que comparados con los de los gobernadores coloniales de su tiempo, fueron menores, sino por la puesta en escena. Barba Negra fue el primer gran artista de la autopromoción violenta. Cada cinta encendida en su sombrero, cada mirada gélida calculada, era una pieza de un puzzle de mercadotecnia oscura que ha sobrevivido a 300 años de evolución tecnológica. Ahora,
Al mirar hacia el futuro desde la perspectiva histórica que nos brinda este análisis, debemos preguntarnos qué queda de esa esencia pirata en nuestra sociedad contemporánea. A menudo nos enfrentamos a situaciones donde la percepción de poder determina el éxito de un proyecto, de una idea o de un movimiento político. La lección de Teach es clara. La realidad es lo que la gente cree que es. Si logras convencer a tu audiencia de que eres invencible, te habrás ahorrado la mitad del trabajo. Sin embargo, este camino tiene sus riesgos, pues vivir dentro de una máscara exige un mantenimiento constante. Eventualmente, la realidad alcanza incluso a los más formidables, como ocurrió en Ocracoke, cuando el teniente Maynard finalmente se enfrentó a él en un choque de fuerzas que cerró la era dorada de la piratería. Aquella batalla final, sangrienta y sin contemplaciones, fue el choque de dos mundos, el de la ley establecida y el de la anarquía personalizada. Y aunque Maynard ganó la batalla y reclamó la recompensa, fue la leyenda de Barbanegra la que ganó el futuro, porque el miedo, una vez sembrado, no muere con el cuerpo que lo originó. Es fascinante contemplar las profundidades del océano, sabiendo que en algún lugar bajo las corrientes, el pecio del Queen Anne's Revenge sigue siendo un recordatorio táctil de que la historia no es solo una serie de fechas y nombres en un libro de texto, sino una acumulación de pasiones humanas desmedidas. La arqueología submarina nos ha devuelto fragmentos de aquella vida, armas, instrumentos de navegación, objetos cotidianos que nos ayudan a humanizar a unos hombres que, durante mucho tiempo, fueron retratados únicamente como caricaturas de maldad. Al final, Edward Teach fue un hombre hecho de carne, hueso y una ambición insaciable. Un hombre que, al verse arrinconado por el avance de la civilización, decidió que prefería ser una pesadilla recordada antes que un ciudadano olvidado. Concluimos esta inmersión en la psique del pirata más icónico de la historia, pero el viaje no termina aquí. La historia es un organismo vivo que se alimenta de nuestra curiosidad, y cada figura que desenterramos nos revela una faceta distinta de lo que somos hoy. Si Barbanegra logró cautivar tu imaginación, imagina cuántos otros personajes, con motivaciones igual de complejas y destinos igual de trágicos, esperan ser analizados bajo el prisma de las ratas del mar. La piratería no fue solo el robo de mercancías, fue la disputa por el control de la narrativa del mundo sobre los océanos. Y mientras sigan existiendo mareas que arrastren secretos a la orilla y hombres dispuestos a mirar más allá de los mapas conocidos, la esencia de aquel hombre de las mechas humeantes seguirá presente en cada decisión valiente, en cada desafío a la autoridad y en cada historia que nos atrevemos a contar bajo la luz tenue de una pantalla. Gracias por permitirnos ser vuestros guías en este descenso a las profundidades de la historia. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes nuestro relato, nos ayudas a mantener vivos estos ecos del pasado. No dejes que la leyenda se disuelva en la neblina. Mantente atento. Sigue explorando los rincones más oscuros de la historia marítima y recuerda siempre que, en el mar de la información, el conocimiento es el tesoro más preciado. La próxima travesía será aún más intensa, y os aseguro que las historias que estamos por desenterrar harán que incluso el nombre de Barbanegra parezca una simple advertencia preliminar. Nos vemos en la próxima entrega, donde las olas del tiempo nos traerán nuevas historias de poder, traición y la eterna lucha por definir el destino en medio del vasto y azul horizonte. El mar nunca duerme, y nosotros tampoco. Hasta la próxima, navegantes.